que vamos a hablar sobre un tema relacionado con Petróleos del Perú, la principal empresa del Estado, ¿no? Es la principal empresa del Estado, ¿no es cierto? Y ha saltado, pues, y ha saltado esta polémica, pues, de que el gobierno quiere hacerse de Repsol, la refinería de La Pampilla, que no, ayer escuchaba, pues, al vicepresidente de Confiet, también escuché a exministros perdón, de Energía y Minas, ¿no? Tanto del gobierno de la UNDE como del propio gobierno, de este gobierno, ¿no? Decir que no sería conveniente. Sin embargo, hay una opinión técnica del expresidente de Perú Petro, porque Perú Petro es otra entidad, y que tiene muchos conocimientos sobre la explotación de hidrocarburos, que es el doctor Aurelio Ochoa, que como ustedes saben fue hasta hace poco presidente de Perú Petro. Bienvenido, doctor Ochoa, qué gusto saludarle nuevamente. Don Alberto, un gusto saludarlos y a su colega para conversar un tema que efectivamente pues ha sido el tema de la semana, probablemente, bueno, uno de los temas, porque hay tantos temas que se están ventilando, ¿no? Sí. Bueno, este tipo yo diría más desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque lo que hay que tratar de ver es qué es lo que le conviene al país. Creo que eso es lo principal, ¿no es cierto? Y de ese punto de vista, con la cabeza fría, habría que analizar qué cosa es lo que le conviene y qué cosa es lo que también la población pide. Ese es otro detalle. Porque desde el punto de vista ideológico podríamos, digamos, estar semanas o meses de repente discutiendo sobre el tema. Sin embargo, deberíamos, creo, mejor centralizarnos qué cosa le conviene al país. Es decir, tratar de, digamos, no irnos a ninguno de los extremos tampoco, ¿no? O sea, digamos, si vamos a ir por la parte política, ideológica, definitivamente no vamos a hallar una solución, un derrotero que permita solucionar este tema. Concretamente, por ejemplo, el asunto respecto a esta oferta que se presenta, habría que precisar que el actual gobierno no ha solicitado en este caso comprar. Ese es un detalle interesante, ¿no? Entonces ese es, por ejemplo, una cosa que se está un poco confundiendo quizás. O sea, los españoles están ofertando. Claro, entonces lo han ofertado al mundo, ¿no es cierto? Lo han ofertado al mundo petrolero, nacional e internacional. En consecuencia, no es algo que haya ido a ser solicitado por la actual administración gubernamental. Y lógicamente es como una especie de oferta que se presenta dada la situación económica que en este momento pues está pasando en general las empresas españolas, ¿no? Por la crisis económica europea. En consecuencia, digamos, entre sus activos precisamente están, en el caso de esta empresa petrolera española, está La Pampilla, está todo lo que son los grifos, está Solgas. Entonces, lo que están es rematando en cierta manera, están ofertando porque están en crisis económica. Entonces, ¿qué sucede? La primera opción de venta, de acuerdo a la transferencia que en su momento se hizo, es decir, en la privatización precisamente de La Pampilla, porque antes ha sido de Petroperú, eso hay que recordarlo, ¿no? La ha manejado, en fin, desde la época del presidente Belaúnde, que usted comprende, recordará. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, de esa perspectiva, es lógico de que tenían que presentársela a Petroperú, porque tenían la obligación de la famosa cláusula dorada. Pero no solamente se la han ofertado a Petroperú, se lo han hecho también, por ejemplo, a una serie de inversionistas asiáticos. Se les ha hecho toda una ronda de negocios, y sabemos que han estado en la India, han estado en la China, en Corea, en fin. Bueno, y nadie ha tenido interés. ¿Por qué razón? Porque en este caso se trata pues de unos activos en que hay hueso y hay carne, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Pampilla no es un negocio, mejor dicho, una refinadora, ¿no es cierto?, en el mundo, no solamente en el Perú, no es un negocio rentable como el que, por ejemplo, podría aspirar, ¿no es cierto?, un inversionista. Entonces, tiene una rentabilidad baja, entre 4 y 7% en el mundo, o sea, no solamente en el Perú. Pero lo interesante resultan ser las estaciones de servicio y Solgas, definitivamente. O sea, la comercialización del producto. Claro, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, del meollo. Entonces, pero Repsol dice, fíjate una cosa, o me compras todo o no me compras nada. Y es así que no ha tenido, digamos, la acogida que esperó tener Repsol. Entonces, entre esas ofertas, la que se hizo fue pues al Estado peruano, bueno, a través de Petroperú. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces no debemos asustarnos tanto como que ha ido buscando que por... Algunos operadores económicos y algunos políticos han dicho que lo que pasa es que le quieren vender esto al gobierno y al gobierno para hacer política, ¿no? Han dicho, ¿no? Sí, efectivamente. El petróleo más barato, ¿no? Gasolina barata. Entonces se quiere hacer de esto. Porque cuando uno va al carnicero y le dice, ¿no? Quiero churrasco pero sin hueso, tiene un precio, ¿no? Pero si vas a vender con hueso, pues tiene menos. Entonces, lo que ayer traté de entender lo que decían ellos era que
hueso y carne, igualito, se lo están vendiendo caro. O sea, para recuperar su inversión. ¿Eso es así? Bueno, ahí viene ya, digamos, la forma como va a actuar el gobierno, si es que decide finalmente, porque a la fecha todavía vemos que está, digamos, dudando, en fin, por más que haya venido el mismo presidente Brufó de Repsol Internacional a conversar con el presidente, sabemos, antenoche, ¿no es cierto?, en Palacio de Gobierno, pero simplemente están en conversaciones, no es que se haya adquirido. Ahora, es obvio que tenemos de todas maneras en el Estado peruano, y eso esperamos, no sea, confiamos, si es que se decide la compra, definitivamente pues tiene que aprovecharse una situación como esta. Oiga, yo no le voy a pagar lo que usted me está pidiendo, porque yo puedo estar rematando y en cualquier supermercado o en cualquier almacén, obviamente hay un precio inicial. Entonces acá vendrá la negociación por parte de que va a adquirir. Si yo veo que nadie desea, entonces yo no le voy a pagar, evidentemente, pues lo que me está pidiendo desde el inicio. O sea, digamos, son cosas elementales en lo que es una negociación, digamos, de activos, ¿no es cierto? Entonces confiamos en los negociadores que, digamos, aprovecharán una situación como esta, de coyuntura, porque realmente es precio de remate. Esa es la verdad. ¿En cuánto entonces está? Bueno, se estima en $400 millones. Los pasivos, pero los pasivos, claro, el dilema son los pasivos. El problema es los Efectivamente, pasivos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, generalmente lo que estamos viendo son los pasivos, pero es un negocio que se paga solo, o sea, digamos, con el tiempo. No es que voy a recurrir, y esta es una cosa que también había que desmitificar. ¿Cómo es posible que habiendo, que es cierto, que hay hospitales que se caen a pedazos, que hay escuelas que en problemas, en fin, todo ello, eso es cierto, pero ¿qué pasa? No se va a tomar recursos del erario público, o sea, no se va a ir a la caja fiscal para poder pagar esto, no, simplemente Petroperú es una empresa que está, digamos, catalogada pues como la primera empresa del país, entonces crediticiamente, desde el punto de vista del crédito financiero, tiene no solo local sino internacionalmente las puertas abiertas para poder precisamente solicitar un crédito y de esa forma precisamente adquirir, por ejemplo, estos activos, ¿no? Entonces, no hay que asustarse y a la vez pagarlos precisamente con el propio negocio, porque este negocio es rentable siempre y cuando se trabaje refinería, estaciones de servicio y el caso del GLP a través de Solgas. Entonces, no hay que asustarse por ese lado. Correcto, pero acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado están los pasivos que tiene esta empresa. Muy bien, son pero 800 ahora millones de dólares. es mucho más de lo que están vendiendo, ¿no? Entonces, hay otro tema importante, que ya en el mundo está imperando la gasolina no contaminante. Sí, y necesariamente la Pampilla hay que modernizarla. Así es. Y eso es una tremenda inversión de dinero, la modernización de la Pampilla. De suerte, pues, que estos dos temas, de los pasivos, la modernización de la Pampilla, no sé si pueda equipararse con la venta de los grifos, que sí, ahí habría ganancia definitivamente, claro, y favorecería, bueno, políticamente a la ciudadanía. ¿Quién no quiere pagar un precio justo y dejar de lado pues el abuso que hacen actualmente los distribuidores? La pregunta de Lucho con el tema de los grifos, pero ¿acaso Petróleo del Perú no tiene grifos? No. Propios no los tiene, o sea, ojo, No y esa es una cosa, esa propaganda que sale... Esa propaganda que, por ejemplo, se ha dicho, Petroperú no tiene un solo grifo propio. O sea, todos los que están en este momento comentando que Petroperú ya tiene grifos, que por favor, simplemente es una red asociada a Petroperú, es de particulares. Y en el caso, eso es una cosa importante a señalar, no tiene un solo grifo. ¿Petróleo del Perú no tiene participación en esos grifos? No, lo que tiene simplemente son acuerdos de comercialización, ¿no? Entonces, el nombre, lógicamente, con ciertas condiciones, en fin. Pero, ¿qué pasa? Es el proveedor, definitivamente, ¿no? Entonces, pero no tiene un solo grifo. Y otra cosa adicional, Petroperú tuvo en su momento 87 grifos que fueron ya privatizados, no tuvo más. Y ojo, habría que recordar también respecto al universo de grifos. Tenemos 3.300 y pico de grifos en el Perú. ¿Y cuántos son los de Repsol? Repsol tiene alrededor de 300 grifos, es lo que se señala, pero también a la vez, igual que la red de Petroperú, es una red, pero los propios son alrededor de 60, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero al margen de eso, el asunto de los pasivos creo que no he terminado. Sí. La parte de los pasivos, claro, hay una parte ambiental, ¿no? Entonces son los pasivos que ustedes han señalado, la desulfurización precisamente del diésel de las gasolinas, y eso está valorizado aproximadamente en unos $800 millones. O sea, cumplir con ese reglamento. Y el otro pasivo son los pasivos financieros. Recordemos que la Pampilla se ha ampliado desde la época del presidente Belaúnde, que tenía 20.000 barriles, esa era la capacidad cuando, digamos, lo que se construyó inicialmente, con tecnología francesa. Hoy día tiene 102.000 barriles de capacidad. O sea, esa refinería se ha potenciado, se ha modernizado ya.
¿no es cierto? Entonces, pero lo que le falta es la parte de la desulfurización. Recordemos el caso de Talara, por ejemplo. Modernizarla estaría costando hoy día alrededor de 2.800. ¿Por qué no sacó la azufre Repsol? No, habría que preguntarle qué pasó desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces es probable, los costos son altos, ¿En los muy contratos, altos. Entonces, estaban establecidos eso? No, lo que pasaba que la ley, ¿no es cierto? La ley es, digamos, posterior a todos estos planes de modernización. Entonces, para ver un detalle interesante, el caso de Talara, la modernización está valorizada entre 2.000 y 2.800 millones de dólares. Y es una refinería mucho más pequeña, recordemos de 62.000 barriles, 60.000 barriles. ¿Es más grande que Conchán? Ah, sí, es mucho más grande, claro que sí, ¿no? Pero, digamos, es menor que la que tiene la Pampilla. Entonces, ¿qué pasa? Como ya es una refinería más moderna, por eso que su modernización, en lo que respecta a la desulfurización, resulta siendo de menor costo que la de Talara, por ejemplo. Si es el mismo propietario, definitivamente voy a hacer sinergias en cuanto a lo que es la infraestructura. ¿Qué me conviene allá? ¿Qué debo hacer en Lima? ¿Qué debo hacer en Talara? Si es el mismo dueño, ¿no es cierto? Pero en este caso, como son dueños distintos por el momento, entonces definitivamente cada cual va a gastar y va a gastar más. Una pregunta solamente de información para los amigos oyentes. ¿Cuánto pagó Repsol cuando en la década del 90? Es una buena pregunta. Sí, ¿cuánto? Pagó alrededor de 186 millones, fue una licitación pública pública internacional. 400. Claro, pero recordemos, bueno, ya esos son... no, pues, pero infraestructura vieja también. Claro, no, está bien, O sea, pero de todas maneras la ha modernizado, en fin, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, recordemos que ha sido igual que hoy día, un precio de ocasión. O sea, ¿qué pasó? Se licitó internacionalmente y eso es lo que ofertaron. O sea, usted está Lamentablemente sugiriendo, ofertaron eso. Doctor Ochoa, usted está sugiriendo, entonces, o sea, su punto de vista es negociar bien la eventual compra de esta empresa. Claro, y de otro lado, digamos, también al haber aceptar lo que la población ha determinado. ¿Qué ha determinado la población? En agosto del año pasado se hizo una encuesta por parte de la compañía Ipsos Apoyo. Y esta empresa, ¿qué cosa es lo que determinó? Que el 72% de la población, o sea, a nivel nacional, y esa es una encuesta que se puede encontrar en la web, ¿no es cierto? ¿Qué cosa determinó? Dijo, hay que fortalecer a Petroperú. Se le hizo la pregunta. ¿Está usted de acuerdo en fortalecer? Sí. 72%, pero el detalle interesante es, y lo pueden encontrar en la web, señala que el sector A, B o los sectores A, B en promedio tienen ¿cuánto? 76%, vale decir que el más informado en este caso, digamos se supone, ¿no? Los sectores digamos mucho más informados y culturalmente, etcétera, o económicamente igual, son los que han determinado, dice, sí debe modernizarse. Eso es en una democracia lo que tiene que aceptarse. ¿Quién es el dueño finalmente de Petroperú? Somos todos nosotros. Y todos nosotros, a través por lo menos de esa encuesta, pues ha determinado que en su mayoría, ¿no es cierto?, tengamos esa aceptación. Ahora, lo que simplemente habría que desligarse un poco desde el punto de vista ideológico y tratar de ver qué cosa es lo que más le conviene al Perú. Bien, ¿qué tanto le costaría al Perú poner los grifos, unos grifos reguladores del precio para no seguir sufriendo estos atropellos de los griferos? Claro, la palabra regulación en cierta manera un poco que, digamos, preocupa, sí. ¿no? Sí, pero por lo menos podrían ser establecimientos referenciales a través de los cuales, ¿no es cierto?, el Estado podría precisamente absolutamente no controlar los precios, no porque nadie lo va a aceptar, pero tampoco ir en el otro extremo, de que se produzca libertinaje de precios, como por ejemplo se produce en lo que es el gas natural vehicular. Y allí también hay una empresa Macroconsul que señaló que el 63% de la estructura de costo del gas natural vehicular se lo lleva ¿quién? El grifero. Entonces eso, por ejemplo, tiene que corregirse. Y una forma es precisamente eso, tener una especie de, digamos, referente de precios que podría llevarse a cabo a través de Petroperú. Y lo que es más, ¿por qué nos asustamos si al final es una parte minoritaria de estaciones en el supuesto de que en el supuesto, ¿no es cierto? En un universo de 3.300 grifos, el hecho de tener, por ejemplo, alrededor de, no sé, entre 60 y 200 grifos, ¿qué cosa es lo que voy a? Por favor, pongamos que sea 300, sigue siendo menos del 10%, por favor. Sostienen, y esta sería casi la última pregunta, que estamos casi a la hora oficial, doctor Aurelio Ochoa, ¿sería constitucional? El artículo 60 de la Constitución, digamos, la parte de lo que es la subsidiariedad, ¿no es cierto?, por parte del Estado en empresas, dice, en el mismo artículo 60 dice, salvo que, ¿no es cierto?, exista una ley expresa. Petroperú tiene 3 leyes expresas, una en cuanto a su Constitución, 2, la de 28840, que permitirían la compra. No la compra, la actividad, desarrollar toda esa distribución, actividad. Como actividad subsidiaria al Estado. Claro, ¿y qué cosa?
en forma expresa lo dice, o sea, sí hay tres Pero leyes. aquí se entraría a ser una actividad empresarial del Estado, ya sería otro concepto, ¿no? Ya, pero hay una cosa, precisamente, ¿qué cosa es Petroperú finalmente? Es una empresa, es una sociedad Claro, lo anónima, que pasa ¿no es que cierto? siempre hay esa especie de preocupación, ¿no? De que todas las empresas del Estado a lo largo de la historia no Eso han es sido, cierto, pues, eso es cierto, eso es cierto. efic- Eso se podría ¿no? corregir simplemente rentables. con un directorio, ¿no es cierto?, bajo concurso público internacional. Entonces, de esa manera, digamos, simplemente podríamos tener técnicos, digamos, que no dependan del poder político. ¿Es costoso una estación de grifo? Sí, es costoso, es costoso. Bueno, hemos conversado así casi pincelada, porque la verdad que deberíamos tenerlo aquí como comentarista de Radio Nacional Permanente, don Aurelio Ochoa, Gracias, don expresidente de Perú Petro, un experto, una persona que sabe lo que dice y nos orienta, obviamente. Ojalá que en este proyecto las cosas sean transparentes y, por otro lado, que se tome la mejor decisión, porque finalmente hay que satisfacer las expectativas de los ciudadanos. Doctor Aurelio Ochoa, como siempre, muchísimas gracias. Muy amable por la Muy amable invitación, por don venir. Alberto. Ha sido un gusto saludarlos.